Buenas noches amigos, bienvenidos. Canal 10, Televisión Educativa Nacional de Honduras, le da la más cordial bienvenida esta noche de viernes en un Vamos a Descubrir emocionante, se los prometemos, apasionante, y que ustedes se van a enterar de la historia verdadera de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Así es que bienvenidos a esta noche de viernes. Tenemos un invitado de primer nivel, nos acompaña el profesor don José Dagoberto Martínez Bardales, originario de Olanchito, graduado en la Escuela Superior de Profesorado, profesor de generaciones, profesor de literatura, si usted es graduado de letras, profesor de literatura de esta universidad, y actualmente director de la Funda UPN-FM, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Profesor Dagoberto, bienvenido a Vamos a Descubrir. Es un placer. El tema de hoy es los 60 años de fundación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y qué más, como les dije, que el profesor don José Dagoberto Martínez para que nos haga una semblanza de la historia de la fundación, del funcionamiento, de la conversión, del crecimiento, de la evolución de este centro de estudios. Profesor Dagoberto, la Escuela Superior de Profesorado surge en 1956, pero esa no es la fecha, como diríamos, se firma un decreto de fecha de diciembre de 1956, pero en los años 54, 55, qué estaba pasando en el país, qué estaba pasando en la educación nacional, que dan origen a esta casa de estudios. Buenas noches. Buenas noches. Es un placer para nosotros estar aquí. En relación con tu pregunta, yo diría que desde el punto de vista político, desde el 54 se han producido los siguientes hechos. Ha habido una elección en el mes de octubre de ese año, que ganaron los liberales en forma relativa, pero los otros dos partidos sumados, me refiero al Partido Nacional y al Partido Nacional Reformista, sumados los votos y sumados los diputados, eran una cantidad mayor que la del Partido Liberal. Eso implicaba que era el Congreso Nacional quien debería decidir qué candidato era el que debía quedarse con la presidencia de la República. Naturalmente los diputados nacionalistas y reformistas no se presentaron. Y de ahí que el país quedó como que con la constitución rota, y eso implicó que don Julio Lozano, que se había quedado sustituyendo por causas, entre comillas, de enfermedad al doctor Gálvez, que había viajado a Panamá. En aquellos tiempos se le hizo la broma que se llamaba la enfermedad de la cigatoca, que era una enfermedad que se le daba al banano y que se había puesto de moda en aquel tiempo y que había comenzado en Panamá. Y como él hizo el viaje a Panamá, naturalmente por eso lo señalaban como que la enfermedad era de la cigatoca. Don Julio Lozano Díaz, que era su vicepresidente, se hizo cargo, se suponía provisionalmente, de la presidencia. Pero cuando él está fuera y se produce el fracaso de la integración del Congreso Nacional, don Julio Lozano se convierte en jefe de Estado, ya casi como un dictador, pero en este momento con el apoyo de todos los partidos, incluso del Partido Liberal. Posteriormente, don Julio Lozano se consolida como gobernante, hace sus propias elecciones, en el mes de octubre también de 1956, y como le dijo alguna vez Gálvez, le pegó una capoteada a los liberales y a los nacionalistas, con su partido que se llamaba Partido de Unidad Nacional, llamados pomponeros, ¿verdad? Y menos de 2 meses antes de que hubieran ocurrido esas elecciones, y todavía sin oficializar su presidencia, don Julio Lozano fue depuesto el 21 de octubre, o sea, poquitos días después de las elecciones, y este 21 de octubre es 2 meses, menos de 2 meses antes de que se produzca
la firma del decreto de creación de la Universidad Pedagógica Nacional con el nombre de Escuela Superior del Profesorado el 15 de diciembre de 1956, que ya lo firman quienes habían depuesto a don Julio Lozano, que era la Junta Militar de Gobierno. Eso desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista de la educación nacional, aquí habían pasado un montón de cosas. Habían venido misiones chilenas y habían hecho algunas reformas, y posteriormente a esa misión chilena vino la famosa comisión de la UNESCO, que era presidida por don Beltrán Prieto Figueroa, que preparó desde el año 55 una propuesta para mejorar las condiciones de la educación media del país, que iban naturalmente por la vía de la creación de un centro educativo que formara personal para el nivel medio, personal docente. Y eso es lo que se tenía preparado. Si a don Julio Lozano no le dan el golpe, don Julio hubiera firmado también el decreto, ¿verdad? Porque estaba preparado ya. Solo se permitió que se acomodaran un poco los nuevos funcionarios de la Junta Militar de Gobierno como para que se produjera el movimiento de la firma, ¿va? Ahora, si llegamos a 1956, diciembre, la Junta Militar la componían don Héctor Caraccioli, si no me equivoco, don Roberto Galvez Barnes, ¿verdad? Y don Roque J. Rodríguez. Ese era el triunvirato que dieron el golpe del 21 de octubre. Y que son los que firman la creación. El decreto es el número 24, si no te el número 24 del 15 de diciembre de 1956. Muy bien. Se da ese decreto, inmediatamente empieza a funcionar la universidad el 1 de febrero, o cómo se dan los hechos. ¿Hay un local para que funcione esta casa de estudios? Funciona administrativamente desde el principio del año próximo, del 57. Yo calculo que ya en febrero ya estaba armada la estructura directiva, que como usted sabe, la presidía la doctora Ruth Lerner de Almea. ¿Y era miembro de la comisión o no? No era miembro. Ella era esposa de uno de los miembros, del doctor Almea, ¿verdad? Y el doctor, el famoso teacher Durón, como lo conocimos nosotros cuando fuimos alumnos, quedó en calidad de subdirector. Pero las clases se inauguran hasta el 16 de marzo del año 57. ¿Verdad? No se inaugura, como dice ahí en la agenda nuestra, no se inaugura la sede, se inauguran las clases, ¿verdad? Creo que ese error hay que corregirlo. Muy bien, pero llegamos a 1956, digamos, se hizo convocatoria, eran becados los estudiantes. ¿Con cuántos alumnos, con qué carreras empieza la escuela? La convocatoria se hace en el mes de enero, porque recuerden que la firma se hace hasta el 15 de diciembre, luego vienen los días de Navidad, entonces todo el movimiento se hace a partir del mes de enero. Enero y febrero son los meses claves para hacer la convocatoria, que llegue gente a hacer los exámenes de admisión, que se ganen la beca. Por cierto que hubo una participación bastante grande, de tal manera que se pudieron escoger 120 alumnos manejados en 5 carreras diferentes, aunque 4 de ellas estaban unidas de 2 en 2, en los departamentos de Matemáticas y Ciencias Naturales, en Ciencias Sociales y Letras, y aparte el de Ciencias de la Educación. Entonces habían en el fondo 5 carreras con las cuales se inició la Escuela Superior del Profesorado. Bueno, cuando retornemos vamos a seguir hablando sobre la historia de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Será el profesor don Dagoberto Martínez, nuestro invitado, quien hará un balance de qué es lo que pasa a finales de los años 50 y la década de los 60, para que usted realmente se entere cómo surgió esta gran casa de estudios. Continuamos con ustedes, amigos, esta noche de viernes vamos a descubrir hoy, remembrando lo que fue la historia y lo que es la historia de la Escuela Superior de Profesorado, hoy Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Don José Dagoberto Martínez Bardales, profesor de esa casa de estudios, nos acompaña esta noche. Estábamos recordando, profesor Dagoberto, cuando empieza a funcionar un 16 de marzo de 1956, la otrora Escuela Superior de Profesorado en la Avenida Colón, en lo que nosotros conocemos donde actualmente funciona, digamos, la Alcaldía Municipal.
frente a Clínicas Viera de Lima. Ese fue el edificio de origen de esta casa de estudios. Hablemos un poco de esta misión técnica. La misión técnica que el profesor Dahuerto mencionaba estaba conformada por profesores venezolanos, don Luis Beltrán Prieto, don José Almea, podríamos hablar de un educador chileno, don Daniel Navea, chileno, y doña Luz Beira Méndez, argentina. Profesor, ¿por qué latinoamericanos? ¿Por qué chilenos y venezolanos y argentinos? ¿Qué estaba pasando en aquellos países que la UNESCO haya seleccionado a estos educadores latinoamericanos? El año 58 y 59 se van a producir una serie de acontecimientos extraordinarios en varios países de América Latina. Por ejemplo, cae Pérez Jiménez en Venezuela y cae Batista en Cuba. Nosotros teníamos a varias personas de Venezuela y teníamos a varias personas de Cuba, que naturalmente apenas cambiaron las cosas, los problemas políticos de sus países, regresaron inmediatamente a sus respectivos países. Eso pasó, por ejemplo, con don Luis Beltrán Prieto Figueroa, que en las próximas elecciones consigue ser diputado del Congreso de Venezuela y termina siendo el presidente del Congreso, ¿verdad? Posteriormente va a lanzarse como candidato, crea su propio partido, porque el partido Acción Democrática no lo acepta, y entonces crea su propio partido que se llamaba Movimiento Electoral del Pueblo en aquel tiempo, y casi gana las elecciones, ¿verdad? Los cubanos, don Max, por ejemplo, creo que era Max Figueroa, lo conocí yo en 1986 como portavoz del Ministerio de Educación Pública de Cuba, y fue quien atendió a la comitiva que iba de Honduras y en la cual yo participaba, de docentes hondureños. Él nos atendió y nos habló de la escuela superior como que si estuviera hablando de una cosa que había pasado en la mañana, porque estábamos reunidos en la tarde. Con una memoria fantástica, recordaba a todos sus alumnos, y aprovechó la ocasión de su viaje para llevarse 2 alumnos de aquí. Se llevó a René Ochoa y a Vilma Mondragón. Ellos se educaron allá. Vilma Mondragón regresó y se integró un tiempo en la pedagógica y otro tiempo en la Universidad Nacional Autónoma. No sé si se habrá jubilado, pero en el caso de René Ochoa hizo carrera docente a nivel universitario en Cuba. Fue incluso uno de los vicerrectores de la Universidad de La Habana. O sea, fue un personaje, o es un personaje importante, ¿verdad? ¿Se hace cargo de la universidad entonces hondureña? Sí, pero espérame, cambian las cosas en Perú también. En Perú está Bodría. Entonces se fueron los peruanos. En Chile hubo ciertos cambios, ¿verdad? También, y se fueron los chilenos. En Argentina parece que llegó al poder Frondizi, y entonces hubo ciertas condiciones favorables para las personas que trabajan con nosotros, que en el fondo eran casi exiliados, porque eran de la oposición, aunque no eran posiblemente tan beligerantes como los que eran esencialmente políticos, pero ellos sí tenían una importancia, a tal grado que doña Ruth Lerner termina siendo ministra de Educación Pública en Venezuela, la que fue la primera directora nuestra. Eso implica los grados de importancia que tenían, ¿verdad? En México también se fueron los mexicanos. Y nos dejan ya, el año 58 se van los venezolanos y se van los peruanos. El año 59 se nos van los cubanos y nos van los mexicanos y creo que los chilenos. Entonces, ya el 59 se produce la primera promoción nuestra. Y el 60, más del 50% de los profesores son nuestros primeros egresados, que son los que le dieron vida y mística y continuaron todo un proceso de desarrollo académico que habían iniciado los de la emisión de la UNESCA. ¿Se acuerdan algunos nombres de esa primera profesora? Por ejemplo, Marco Tulio Mejía, Ibrahim Pineda Guzmán, don Alejandro Barahona Romero, ¿cómo se llama? Francisco Ábalos,
que trabajó con nosotros hasta los años 80, creo. Y Marco Tulio Mejía todavía trabajó hace unos 3 o 4 años, trabajaba en ese proyecto. En los centros de excelencia. En los centros de excelencia. ¿Quién se me queda? Leslie Castejón. Veamos por el lado de ciencias naturales, ¿quién más? Matemáticas, no recuerdo más. Pero el caso que se quedaron más de 20 personas. Y ellos le imprimieron ese toque místico que todavía hemos logrado mantener en la pedagógica en función de los compromisos docentes en el desarrollo institucional. Esa generación solo era graduada de la Escuela Superior de Profesorado. Exactamente. Hay intenciones de la institución en ese entonces, dependiente de la Secretaría de Educación, de mandar a formar esa generación. ¿Cómo se forma esa generación? Formar, me refiero académicamente. ¿Cómo se estructura? ¿Qué ideas surgen que le dan vida y consolidan lo que hoy nosotros tenemos? La pedagógica, después de que se van a nivel de dirección, después de que se van los de la misión de la UNESCO, queda en manos de políticos. Hay 3 o 4 directores políticos, ¿verdad? Sin embargo, con una estructura académica que es la que heredaron de la misión técnica de la UNESCO, ¿verdad? Eso ayudó a temperar un poco y a evitar que entraran por la libre aquí profesores recomendados por los partidos políticos, etcétera, etcétera. Estaban los liberales cuando ocurre esto, ¿verdad? Elvir Rojas fue el director que llega para sustituir, creo que al teacher Durón, porque el teacher estuvo casi un año. El año 58. Todo el año 58. ¿verdad? Entonces el 59 llega Elvir Rojas, luego llega don Carlos F. Hidalgo, ¿verdad? En el año 60. Exactamente, se produce la primera huelga estudiantil en contra de don Carlos F. Hidalgo y lo sacan, ¿verdad? Luego se produce el golpe de Estado. Se produce el golpe de Estado y tengo la impresión más bien que fue al revés, que cuando se produce el golpe de Estado, el director es Elvir Rojas. Elvir Rojas, creo. Y don Carlos F. Hidalgo antes. Don Rafael Bardales, que tenía una trayectoria muy, muy larga en cuanto a educador, porque había sido hasta director de media, director general de media, y había hecho estudios afuera, había estado en Venezuela, y llegó a ser director después del golpe, el año 64. Pero el 65 lo ascienden a ministro. Sí, y tuvo la oportunidad entonces de ser director Luis Alberto Baire, que le dio un empuje especial a la universidad. Él no era egresado de nosotros, pero era egresado de la del Salvador, que era una especie de universidad parecida a la nuestra, casi con las mismas características. Allá se llamaba Normal Superior, ¿verdad? No tenía condiciones universitarias, pero tenía el nivel universitario. Y él fue el que creó el programa y la relación con las PAO y con las becas hacia Estados Unidos. Y yo recuerdo que se celebraba como un gran acontecimiento cuando los profesores se iban a estudiar. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se fue Carleton Corrales, Raúl Paz y ¿cómo se llama? Pineda Guzmán, Ibrahim Pineda Guzmán. Se fueron los 3, los fuimos a despedir al aeropuerto y fue todo un acontecimiento, porque eran los primeros que se iban a estudiar. Las demás personas se habían ido por la libre. Parece que se había incorporado ya a dar clases como docente el historiador Mayes Huete, no sé si lo recordás, el licenciado Mayes, que había estudiado en Europa, pero él no era egresado, sin embargo estaba asimilado a la cultura y a la mística de compromisos que teníamos los demás. ¿Cuántos profesores, maestros se van a estudiar allá, en un número? Yo solo recuerdo esos 3, porque como fueron los primeros se celebró, pero después todos los años empezaron a ir. Claro, esto en los años 70 se va a multiplicar más,
Muy bien. Que es cuando está ¿Qué le como... parece si cuando retornamos, entonces nosotros empezamos a hablar qué pasa en los años 70, después de que Luis Alberto Baires se hace cargo de la dirección de la Escuela Superior de Profesorado? Los años 70 son años convulsos socialmente, políticamente en el país, y el profesor, nuestro invitado Dagoberto Martínez, nos va a profundizar sobre los años 70 en la Escuela Superior de Profesorado. Ya retornamos. Continuamos con ustedes, amigos, esta noche en Canal 10, Televisión Educativa Nacional. Vamos a descubrir, recuerde que este programa es coauspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional de Honduras, TEN, Canal 10. Esta noche, la historia de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, este año que se cumplen 60 años de fundación. Nos acompaña el profesor don José Dagoberto Martínez Bardales, maestro de generaciones, quien ingresa a trabajar en la Escuela Superior de Profesorado precisamente ya en los años 70. Exactamente. Que es el decenio en el cual nosotros nos vamos a abordar. ¿Qué sucedía? Estábamos en los años con el profesor Luis Alberto Baires, luego hay unos cambios, vienen los años 60, 70 convulsos para la Escuela Superior. ¿Cuál es el rol? ¿Qué sucede en los años 70 en esta Escuela Superior, maestro? El 71 se nombra como directora a doña, después de sacan a Baires, lo destituyen, ¿verdad? A doña Elida Chavarría, que era una nacionalista. Creo que los méritos estaban reducidos a ser nacionalista, ¿verdad? No era profesora ni siquiera del nivel medio, era creo que licenciada en Derecho, si no me equivoco. De ahí que no tenía ninguna condición para estar ya dirigiendo una universidad que se venía desarrollando. Ya eran otras las condiciones que habían. Y por otro lado, estábamos en la etapa dura de la Guerra Fría. Las primeras cosas que hizo tanto los estudiantes como los profesores es hacer una especie de alianza para sacar a doña Elida Chavarría. Y la sacan el 72, apenas está como un año ella ¿cómo se llama?, fungiendo como directora. Y es nombrado posteriormente como director el compañero Carleton Corrales. Con él van a haber cambios muy significativos. Por ejemplo, se profundiza todo el proyecto de ir a estudiar, de preparar a los docentes. Entonces ya no solamente se iba a Estados Unidos, se iba a México, se iba a Colombia. Yo, por ejemplo, yo voy en la comitiva de Colombia, se podía ir a Argentina, a Chile, o sea que a Costa Rica, Julio Navarro, por ejemplo. Sí. Hubo un grupo, Ramón Salgado, ¿verdad? Algunos iban a Guatemala, pero se abrió como abanico todas las oportunidades en diferentes países. Yo creo que es posible que el mayor esfuerzo que se ha hecho en mandar a estudiar y preparar al personal se hizo en los años 70 y en los años 80. De tal manera que cuando se produce la conversión, nosotros estamos preparados para enfrentar el nuevo reto de llamarnos universidad, porque ya éramos universidad. Lo único que nos hacía falta era la autorización legal. Ahora, pero en los 80, por ejemplo, se abre la Escuela Superior, creo que toma una de las decisiones duras en 1981-82, y es abrir una sede, un centro regional en San Pedro Sula, por ejemplo, en 1982. O sea, la Escuela Superior rompe el paradigma que solo estaba en Tegucigalpa, que de todo el país se venían a estudiar aquí. Abre el Centro Regional de San Pedro Sula, abre nuevas carreras, educación especial, preescolar, ya tiene educación física, técnico industrial, ya no es la escuela que surge en el año 56 con 5 carreras, ya son 10, 12 carreras, y empieza una lucha por la conversión de esta casa de estudios en universidad pedagógica. Y tengo entendido, y aquí tengo yo la evidencia, porque aquí hay que hablar con los datos, que el profesor Dagoberto Martínez es parte de la comisión que negocia y que está, porque hay una lucha que se libra en la calle. En la mañana, tengo entendido, salía las marchas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en contra de la conversión. En la mañana, el día siguiente, una marcha de la Escuela Superior de Profesorado, en aquel entonces el IDA, el Instituto de Aplicación, exigiendo la conversión. Pero esa es la lucha que se libra en las calles. Pero a otros niveles
se forma una comisión que es la que están negociando con profesores de la Universidad Nacional Autónoma y con personeros del Congreso Nacional. Y don Dagoberto es miembro de esa comisión. Yo quiero que nos cuente a todos nuestros televidentes cómo surge ese proyecto de conversión. Pues surge, creo que tengo entendido, por algunas ideas sueltas que hubo a nivel de propuestas en encuentros de egresados. Por ejemplo, sé que ahí por el 77 hubo un encuentro de egresados, ya se planteó la posibilidad de que pudiéramos ser universidad pedagógica. Posteriormente, en los años 80, 81, 82, también se manejó en otro encuentro esa propuesta. Pero todo estaba medio dormido, hasta que se nos ocurrió a nosotros que la Universidad Nacional Autónoma nos reconociera los estudios a nivel de bachillerato universitario. ¿No se reconocían en aquel entonces? No se reconocían, a pesar de que muchos de nosotros éramos profesores de la Universidad Nacional Pero cuando Autónoma. usted fue a estudiar a Colombia, sí la universidad de allá le reconoció los estudios. ¿Cómo es eso que internacionalmente sí era reconocida? La escuela superior, pero nacionalmente éramos nada, si podríamos decir. Era un contrasentido increíble. Hay anécdotas que si se cuentan parecen que son literatura. Por ejemplo, el caso de Juan Antonio Medina, que daba la clase de español y un día decidió estudiar Derecho y fue a matricular la clase de español que él daba, porque no se la reconocían a él como equivalente, a pesar de que él tenía una maestría de Estados Unidos. Sí, así como lo oyen, era un contrasentido legal y académico que hacía ver aquello como que era un disparate, ¿va? Sin embargo, cuando nosotros solicitamos el de ese bachillerato, hubo una negativa rotunda. Ni siquiera revisaron las propuestas que hicimos, porque la creencia en la universidad es que si nosotros éramos universidad, las carreritas que tenían allí de 2 o 3 alumnos en filosofía, en matemáticas, en letras, que eran carreras realmente muy pequeñas, tenían algunas veces 10 profesores para 8 alumnos, ¿verdad? Se iban a terminar. Cuando lo que no entendían es que los alumnos nuestros son distintos a los alumnos que les llegaban a ellos. Las carreras de ellos quedaron así como están actualmente y nosotros crecimos. Crecimos por la propia, el propio sentido de responsabilidad académica con que nosotros nos hemos manejado acá, cosa que no es lo mismo en la Universidad Nacional Autónoma. Hay cambios actualmente en la Universidad Nacional Autónoma, hay que reconocer que se han mejorado muchísimo las cosas. Que la rectora es graduada nuestra. La rectora, por ejemplo, es graduada nuestra. Ya era graduada nuestra cuando trabajaba allí en tiempos de la conversión, ¿verdad? Como el señor director de Educación Superior, don Ramón Salgado. Ramón Salgado, que es ex rector nuestro y sigue siendo profesor o docente de nuestra universidad. Para que vean cómo han cambiado las cosas. El rector de la Católica, por ejemplo, don Elo Alvarenga, es graduado nuestro también. Y paro de contar porque el tiempo es demasiado corto. No vamos a decir el año para no poner en evidencia a nuestros compañeros. Entonces, se produce esa negativa. Y quedó también como dormida la situación hasta que un diputado lanchano se le ocurrió, no sé de dónde le llovió la idea, pero se le ocurrió solicitar o proponer en el Congreso que la Escuela Superior del Profesorado pasara a ser parte de la Universidad Nacional Autónoma. Entonces, naturalmente, de parte de nosotros hubo una respuesta lapidaria en contra, pero también coincidió, la única vez que han coincidido los de la Universidad Nacional Autónoma con nosotros, pero ellos por otras razones, por razones de pisto, razones de dinero, razones financieras, se negaron también a aceptarnos. De tal manera que ellos, como el Estado solo dice, pasa tal unidad a la universidad y no la pasa ni siquiera con el presupuesto, sino que se hace cargo la otra entidad que recibe, se encarga de todos los gastos. Entonces, en este caso, hubo un rechazo unánime también. Pero eso no nos unió en la siguiente propuesta, y era la de crear la universidad pedagógica.
Ellos alegaban, por ejemplo, porque la lucha no era contra el Estado, ni era contra un partido político, era contra la Universidad Nacional Autónoma. Imagínense ustedes, una universidad oponiéndose a que se creara otra universidad. Como que un colegio se negara a aceptar que exista otro colegio más, ¿verdad? Pero bueno, eso ocurrió y la lucha se dio fundamentalmente con soluciones de carácter político. A pesar de que hubo manifestaciones, pero se resolvió en el Congreso Nacional. Y Montoya, el licenciado Carlos Montoya, que era presidente entonces del Congreso Nacional, fue el que dio la orden específica viendo la actitud de los personeros de la comisión de la Universidad Nacional Autónoma, que no querían ni siquiera reunirse con él si nosotros estábamos presentes, porque nos miraban de menos, así, o sea, no estábamos a la altura de ellos. Con la escuelita esa, ¿cómo vamos? Nosotros somos universidad. Entonces vino Montoya, que ha sido de seguro un hombre marginado alguna vez, se sintió simpatía por nosotros y dijo, miren, voy a hablar ahorita delante de ustedes con el señor rector, con, ¿cómo se llamaba? Casco, Omar Casco. Y le dijo, don Omar, adelante de todos nosotros y de ellos. Don Omar, fíjese que ya días no platicamos sobre su presupuesto. Eso de que lo manden así en forma globalizada es un problema. Yo creo que hay que empezar ya a resolver y detallar esos gastos que ustedes tienen. Eso lo estaba haciendo con intención, sí, porque era una manera de presionarlo. Y ve, le dice, y a propósito, fíjese que quiero que me ayude a resolver el problema de la escuela superior. Le doy 60 días para que me prepare una ley de educación superior donde haya un artículo que diga que se crea la Universidad Pedagógica Nacional a partir de la escuela superior. Bueno, en esa expresión que el profesor Dagoberto ha hecho, en ese decreto de creación que se da en 1989 y coincidentemente un 14 de diciembre de 1989, vamos a continuar entonces cuando retornemos con qué pasa después de la conversión. Han pasado 26 años. ¿Qué ha logrado esta universidad en beneficio del país? ¿Cuáles son sus logros? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Hasta dónde va? Al retornar, nosotros se lo contamos aquí, vamos a descubrir esta noche. Retornamos con ustedes, amigos, esta noche de viernes en Vamos a Descubrir, hoy redescubriendo la historia de la otrora Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán, hoy Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Nos acompaña el profesor de Generaciones, don José Dagoberto Martínez Bardales, profesor de Literatura del Departamento de Letras de esta Casa de Estudios y actualmente director de la Funda UPN-FM. Profesor Dagoberto, estábamos en el decreto de creación y estuvimos cuando don Carlos Orbin Montoya, presidente de este Poder del Estado, convoca al rector telefónicamente a don Omar Casco Zelaya para que presente una propuesta de ley de educación superior, que es la ley actualmente vigente, y que en uno de esos artículos debe de decirse créase la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y ese decreto me cuenta usted que fue aprobado en diciembre de 1989, coincidentemente, son puras coincidencias, un 14 y un 15. ¿Qué otras personas le acompañaban a usted que podemos decir que son, porque ahí hay baluartes, los estudiantes, los profesores, los directivos de ese entonces que conducen esta lucha, pero hay en esa comisión nombrada por que lo acompañaba usted, ¿qué otros docentes están que todavía nos acompañan aquí en la universidad que usted recuerde en este momento? Pues le cuento que soy el único que ha quedado. ¿Era don Mario Membreño, creo? Era Mario Membreño, que está jubilado. Jorge Urquía, que está fallecido. Lucio Romero, que está jubilado también. Sanabria y ¿quién más? Y yo, creo éramos 5 personas, ¿verdad? Solo yo he quedado en la pedagógica. ¿Cuál es la reacción de la Universidad Nacional Autónoma ante la demanda del presidente del Poder Legislativo?
Es que no sé si notó el tono con que yo manejé la historia del presupuesto. Sí, medio como amenaza. Sí. Es decir, no fue algo así como pedirle el favor. Muy amigable. No. Esa dandarán dicen las campanas. Yo le resuelvo a usted favorablemente su presupuesto o usted hace esto. Porque no tenía por qué mencionar las dos cosas si no tuvieran esa relación de convertirse en presión para que el señor Casco, que sabía que ya venían las elecciones, o sea, estamos en un año electoral. Si es el 89, pues creo que fue, no, en el 90 eran las elecciones. Creo 1989 en noviembre. Es en noviembre, exactamente. Entonces iba a haber cambio de autoridades y los dineros de la Universidad Nacional Autónoma fueron usadas con mucha frecuencia para actividades políticas, ¿verdad? Y de ahí que escondían detalles. Y de eso es que hacía referencia el licenciado Montoya. Entonces, si me está escuchando, creo que alguna vez lo platiqué con él. Y solo se sonrió cuando yo hice esta interpretación, ¿verdad? La universidad nombró su propia comisión. También en las instrucciones que le dio Montoya a Casco, le dijo, quiero que esa comisión también la integre gente de la universidad, de la Escuela Superior del Profesorado. Y así es que la integró, ahí fue el director de aquel tiempo, que era Roque Ramos Motiño, y creo que una o dos personas más. En esa ya no participamos nosotros, porque era ya un problema ejecutivo, ya la cuestión política había casi terminado. A fines de octubre estaba llegando al Congreso Nacional la propuesta que hacía la Universidad Nacional Autónoma y la Escuela Superior. Y 15 días después estaba siendo aprobado, el 14 de diciembre, aprobada la ley, emitida la ley, y como inmediatamente allí aparecía, créase la Universidad Pedagógica Nacional, nosotros tenemos como fecha de creación de la Universidad Pedagógica, de la conversión en Universidad Pedagógica, el 14, que es la fecha en que se aprueba la ley. La Ley de Educación Superior, que nos da vida a nosotros en uno de esos artículos, porque ahí establece que nosotros nos creamos como institución. ¿Cómo recibimos los profesores y los estudiantes ante un año que había sido muy arduo de lucha? Porque los estudiantes jugamos un rol. ¿Cómo lo recibimos? Todo el año 89, todo había comenzado en el 88, ¿verdad? Pero todo el año 89 fue de lucha, ¿verdad? Los primeros cambios los notamos nosotros en el 90, porque el director, que era Roque Ramos Motiño, inmediatamente asumió su posición, aunque no teníamos aprobado el estatuto, no teníamos reglamentaciones de ningún tipo. Entonces se corrió a hacerla, pero mientras estaban haciendo, se asumió todo como que si estuviéramos dentro de una universidad. Él ya asumió el cargo de rector. Se crearon decanaturas, se crearon vicerrectorías, etcétera, etcétera. Y luego, ya en el mes de abril teníamos nosotros aprobado el estatuto, de tal manera que empezamos a funcionar en forma regular. Eso le dio otro ingrediente, que es, ya teniendo la condición de universidad, se mejoró el presupuesto. Porque como se crearon otras estructuras, entonces es ahí donde nos hace falta el dato exacto, que de creo que 9 millones de lempiras que teníamos anualmente en la Escuela Superior del Profesorado, creo que pasamos a 13. Que esos 4 millones en aquellos años era una barbaridad, es como aumentar posiblemente unos 80 o 100 millones en la actualidad. Y daba lugar a que la pedagógica pudiera pensar en la mejoría de sus condiciones físicas, mejorar los edificios, construir en San Pedro Sula la sede de allá, porque allá estábamos funcionando en condiciones muy precarias, en una escuela primaria. Cuando el Maratón y el de España jugaban allá, como el estadio quedaba encima de la escuela primaria, entonces cuando se anunciaba un gol del Maratón,
todos los alumnos se paraban A celebrarlo. a celebrarlo también, pues, en medio de la clase, ¿se imaginan ustedes? Pues? Entonces las condiciones eran muy difíciles, se necesitaba dinero para mejorar las condiciones físicas en general de la universidad. Entonces eso produjo naturalmente un crecimiento presupuestario. Número dos, se empezó un aumento de la matrícula, que se acentuó mucho más cuando el estatuto del docente. Creo que fueron los dos momentos en que crece la población de manera increíble. A veces, en el caso del estatuto del docente, creo que se creció casi en un 200% en cosa de 3 o 4 años, ¿verdad? Ahora, curricularmente nosotros teníamos profesorados, por ejemplo, cuando era la escuela superior. ¿Cuál es la diferencia entonces cuando se transforma en Universidad Pedagógica Nacional? Nosotros en una carrera meteórica hicimos los planes de estudio y manejamos bachilleratos universitarios. Nosotros comenzamos con bachilleratos ¿En qué universitarios. especialidades? En todas las que teníamos ya, creo que eran unas 9 o 10 carreras. Entonces todas ellas las trasladamos a la condición de bachillerato universitario. Estuvimos así 2 o 3 años, hasta que consolidamos la licenciatura y nos quedamos solo con la licenciatura. Siempre los mismos profesorados, o sea, otorgando títulos, lo que llamamos, y otorgando también grado. Exactamente. Y otorgando grado académico. Exactamente. ¿Qué transformaciones, digamos, si quiere cuando regresemos, podemos hablar de algunas transformaciones que se dan en el sistema educativo nacional? ¿Qué pasó con los profesores? Porque una conversión implica que muchos de los profesores que antes estaban laborando en la Escuela Superior del Profesorado, ahora iban a ser profesores de esta casa de estudios. ¿Qué pasó con los que no tenían calificación académica? ¿Qué estrategias usa esta universidad para perfeccionar su personal docente? Cuando retornemos, vamos a venir al cierre de este programa, que estamos hablando amenamente con el profesor Dagoberto Martínez sobre la historia de la Escuela Superior del Profesorado, hoy Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, este año que están de aniversario, 60 años de creación de esta casa de estudios. Continuamos con ustedes, amigos. Noche de viernes, noche de Vamos a Descubrir en Televisión Educativa Nacional. Recuerde, este programa también es auspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Tenemos de invitado al profesor don José Dagoberto Martínez Bardales, originario de Lanchito, profesor graduado de la Escuela Superior de Profesorado como profesor en letras, profesor de literatura, estudió en Colombia, recuerden que allá hizo la especialización, actualmente un aficionado al cine, productor de películas, ya en la otra faceta, cuando lo volvamos a invitar, le vamos a preguntar esa parte, director de la Funda UPN y que nos está remembrando la historia de esta casa de estudios. Profesor, para ir concluyendo, yo sé y le voy a sacar aquí el compromiso para todos nuestros televidentes, que haya una segunda parte porque son miles de graduados los que han habido en esta casa de estudios, muchos que se apasionan con esta historia de esta casa de estudios, que vivieron sus mejores años de su vida, para que ustedes nos acompañen en otra oportunidad para ver qué pasó en estos últimos 25 años de Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, porque el tiempo no da para abordar los 60 años, solo hemos abordado la primera parte, claro, como diríamos, hasta 1989. Le dejo para que usted dé unas palabras de cierre sobre su presencia hoy, esta noche en Vamos a Descubrir. Bueno, sí, me comprometo a volver para terminar toda esta historia. Y me parece bien la idea porque estábamos apurándonos mucho y creo que quedan cosas que son importantes decir. Entonces, en este caso, si tenemos otro programa, sí podemos desarrollar todo lo que vino después de la conversión, con bastante información, con más datos. Aquí hay que dar datos puntuales sobre crecimientos presupuestarios, sobre alumnos, sobre población estudiantil, sobre crecimiento físico, la expansión a nivel de diferentes lugares del país. O sea que hay que ser muy puntual. Y a mí me parece bien que hagamos otra. Y ya sabe, a mí solo me hacen una seña y estoy aquí. Bueno, recuerden ustedes, la Escuela Superior del Profesorado fue creada como una estructura, como una necesidad del país, nos ha planteado el profesor Dagoberto Martínez. Se vivían circunstancias muy difíciles en el país en los años 50, es una década de transformaciones. Se había hecho un intento de organizar algunas escuelas normales superiores, las cuales habían fracasado en 1952-53. En esos años también se funda la Escuela Normal
de Villa Ahumada, se funda también la Escuela del Edén en Comayagua, o sea, hay instituciones rurales, por cierto. Había necesidad, hay un diagnóstico que el profesor Dagoberto nos confirmó hoy, nos confió de esa misión técnica de la UNESCO, en donde se hizo un diagnóstico de los profesores que trabajaban en el nivel medio, y de todos los profesores que trabajaban en el país, solo 3 tenían formación para trabajar en el nivel. Eso significa que eso es la justificación para que se fundara esta casa de estudios, que este año está cumpliendo 60 años de fundación. Surgió como Escuela Superior de Profesorado en 1956, decreto firmado un 14 de agosto por una junta militar de gobierno, empezó a funcionar en marzo de 1957, un 16 de marzo, recorrió la vida del país en los años 60, en los 70, con grandes transformaciones, múltiples conductores muchos que a ellos le debemos, a don Carleton Corrales, a don Luis Alberto Baires, a don Rafael Bardales, a doña Sofía Mabel Torres, a Roque Ramos Motiño, todos estos exdirectores y algunos, el teacher Durón, por ejemplo, o doña Ruth Lerner de Almea, nuestra primera directora. La Escuela Superior, la UPN-FM es hoy, por el trabajo que hicieron en aquel entonces sus docentes, sus directivos, sus estudiantes, la comunidad, porque planteaba también el profesor Dagoberto la necesidad en el año 89 que sectores sociales, económicos y políticos estaban de acuerdo con esa conversión, y se logró en 1989. Así es que los dejamos aquí. Posteriormente, en una próxima edición, nosotros Vamos a Descubrir, ya tenemos el compromiso que el profesor Dagoberto nos va a acompañar para que abordemos el desarrollo, los últimos 26 años de esta casa de estudios, porque realmente en 60 minutos es muy difícil sintetizar, como dice el profesor Dagoberto, y resumir tanto que ha pasado en esta casa de estudios. Buenas noches, gracias por habernos acompañado y les esperamos como siempre en Vamos a Descubrir, Televisión Educativa Nacional, UPN-FM, estamos para servirle.